On Mount Calvary, cruel Calvary, paved the way by blood that we might win a bright shining crown. Praise His lovely name. Oraciones y de el canto a nuestro Dios. A Jesús loor porque Él es digno de alabanza, porque Él es digno de loor, Él es digno de ser alabado. A Jesús loor, dice el canto. Bien, vamos entonces a entrar a la clase y ya acabamos casi con este tema. Estamos por acabar el día de hoy de declarar y decretar. Vimos qué significaban, vimos que no aparecen en las escrituras, y cuando aparecen en un sentido diferente, no aparecen en el sentido que se utiliza por las personas. Luego vimos argumentos en cuanto a pasajes que ellos utilizan o mal utilizan, haciéndonos creer que ese pasaje les autoriza a declarar o decretar. Pero ahora vamos a ver la tarea, y les encargué tarea, y si alguien quiere comentar, ¿cuál sería el antídoto para dejar de decretar? ¿Cuál sería la solución si una persona desea, o usted desea, dejar de declarar, de decretar? ¿Cuál piensa que sería la solución? En base a todo lo que hemos estudiado, en base a todo lo que hemos visto, si alguien quisiera comentarnos qué sería la opción de lo que usted haría, o lo que usted pensaría o recomendaría, o se recomendaría a usted mismo para dejar de declarar, decretar, establecer, ordenar a la vida, o usar el nombre de Jesús en la misma forma, en forma de decreto, en forma de declaración. Espero que alguien nos comparta o nos comente, pero creo que no sé si lleva un retraso el video, ¿verdad? Espero que alguien haya hecho la tarea o nos quiera comentar cuál cree usted que sería el antídoto, o cuál cree usted que sería la solución para dejar de declarar y decretar. Creo que no hay. Entonces vamos a avanzar en el tema. La oración. Dice mi esposa que la oración, usar la oración como medio para comunicarnos con Dios. Pues sí, muy bien. Sería una forma de dejar de declarar, enfocarnos en la declaración y en la decretar, y enfocarnos más en la oración. Orar pidiendo a Dios que se haga la voluntad de Dios también, obviamente. Orar a Dios basándonos en la voluntad de Dios sería una forma, o la forma correcta, podríamos decirlo, de dejar de declarar o decretar. Entendiendo primero que esto no es correcto delante de Dios, y usando los medios que Dios nos ha autorizado para podernos comunicar con Él. Otra respuesta dice pedir en oración a Dios con humildad y dejar en sus manos todo a su voluntad, o en su voluntad. Sí, a través de la oración. Hermana Marilisa dice escudriñando las escrituras para ver si lo que nos dicen es verdad. Sí, obviamente tenemos que escudriñar las escrituras para ver si eso que está haciendo las personas, o los hermanos, o cristianos, o denominaciones, es correcto o es incorrecto. La única forma de saberlo si esto está bien o está mal delante de Dios es escudriñando las escrituras para ver si lo que nos dicen es correcto. Y utilizando la oración, obviamente, que es el medio para comunicarnos con Dios. Si necesitamos algo, ayuda, socorro, auxilio de parte de Dios, pues el medio es la oración, no el decreto, no la declaración. Bien, entonces vayamos a avanzar. Gracias por todos los que comentaron, gracias a todos los que dieron su respuesta, que estuvieron atentos a la clase anterior y que nos comentaron su pensamiento de qué sería lo correcto para dejar de decretar. Ahora, si usted no quiere dejar de declarar o decretar, vamos a suponer el caso de que una persona no diga, no, yo voy a seguir declarando y decretando, yo lo voy a seguir haciendo, no me interesa lo que el hermano diga y lo que la Biblia diga, yo lo voy a seguir haciendo. Bueno, pues déjame decirle algo, no importa cuántas veces usted declare, decrete, confiese, ordene positivamente cosas, a final de cuentas, Dios siempre, y quiero que nos quede bien claro en nuestra mente, Dios, nuestro Dios, el único Dios, siempre, todo el tiempo, hará su voluntad, no la suya, no la nuestra. La voluntad de Dios se va a cumplir, nos guste o no nos guste. Y esto no es malo. A veces pensamos, bueno, esto es muy malo, tenemos un Dios malo que nada más quiere hacer su propia voluntad. No, no es malo. Eso es bueno, que la voluntad de Dios siempre se lleve a cabo, es lo mejor.
Porque Dios es bueno, porque Dios es toda sabiduría, porque Dios es todo conocimiento, porque Dios puede prever el futuro, porque Dios puede ver qué es lo mejor y más conveniente para nosotros. Usted y yo nada más vemos lo que está, la situación que está delante de nuestros ojos. Usted y yo solamente vemos el momento, el problema, vemos la pared que está enfrente de nosotros y no vemos más allá. Y a veces pensamos que la solución es derribar esa pared, la solución es tumbarla, la solución es decretar y que se caiga esa pared. Pero no vemos de qué nos está protegiendo esa pared. Quizás esa pared o ese problema es una protección para algo más grave que puede venir a nuestra vida. Quizás esa pared nos está protegiendo, nos está cuidando, y a veces no entendemos que la voluntad de Dios es mucho mejor que se lleve a cabo en nuestra vida que nuestra propia voluntad. Nosotros somos imperfectos, nosotros somos humanos, nos equivocamos constantemente, pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca, Dios es bueno, Dios es toda sabiduría, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, no le afecta el tiempo, es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Es mejor que se haga la voluntad de Dios porque Él es bueno, porque su voluntad va a ser muchísimo mejor que nuestra propia voluntad. Entonces no importa usted cuánto declare, decrete, establezca, ordene a la vida, use el nombre de Jesús como una forma de decreto, no importa, porque al final de cuentas la voluntad de Dios siempre se va a llevar a cabo, y eso es bueno, porque Él es bueno. Dice la Escritura, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno y es misericordioso y Él quiere cosas mejores para nosotros. Y a veces nosotros queremos nada más lo que está en el momento delante de nuestros ojos, a nuestra vista, a nuestro alcance, y Él quiere cosas más grandes para nosotros, cosas eternas, cosas que ladrones no roben ni hurten, cosas que no se echen a perder, que no se desintegren con el tiempo, cosas eternas. Y Él es bueno. Es mejor acogernos a la voluntad de Dios y apegarnos a la voluntad de Dios que a nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos, el ser humano se equivoca constantemente y a veces se da cuenta y lo acepta, y a veces, aunque se dé cuenta, no lo acepta que se equivocó. Es mejor que se haga la voluntad de Dios. Y a final de cuentas, no importa usted cuánto decrete. Yo decreto que mañana va a llover, o mañana va a estar soleado, mañana va a caer nieve. No importa, la voluntad de Dios se va a cumplir. No importa usted cuánto decrete. Él sabe lo que es mejor y lo que es más conveniente para el día de mañana. Así es que se va a hacer siempre su voluntad, porque Él es bueno. ¿Ok? Entonces, seguimos con el tema. No necesito, o bueno, al menos yo espero que usted piense lo mismo, no necesito como cristiano declarar cosas o declarar deseos en mi corazón, porque los planes de Dios a final de cuentas son mucho mejores que los míos. Por eso no tengo necesidad de declarar o decretar o intentar darle órdenes a Dios, porque a final de cuentas Dios no me va a escuchar, Dios no va a hacer mis caprichos, Dios va a hacer su voluntad, y eso es bueno porque Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Y los planes de Dios son muchos mejores. Entonces no necesitamos, o al menos yo no necesito declarar cosas, porque los planes de Dios se van a llevar a cabo y esos planes siempre son mucho mejores que mis propios planes. Tenemos que entender también como cristianos que a los cristianos no se nos promete una vida fácil, ni tampoco se nos prometió una vida de millonarios aquí en la tierra. Habrá cristianos que lleguen a tener muchos bienes materiales, gracias a Dios por ellos, y espero que ellos sepan manejar las riquezas y no las riquezas a ellas. ¿Por qué dice la Escritura que raíz de todos los males es cuando uno pone el amor en el dinero? Y es cuando vienen los males. No es el dinero el problema es amar al dinero. Entonces Dios no nos prometió una vida fácil, Dios no nos prometió que si éramos cristianos iban a acabar los sufrimientos o las enfermedades, Dios no nos prometió posesiones materiales en abundancia, riqueza aquí en la tierra. Dios nos prometió maravillas en el cielo, Dios nos prometió vida eterna en el cielo, Dios nos prometió una mansión eterna, un lugar preparado para nosotros en el cielo, desde antes de la fundación del mundo, preparado para usted y para mí, que somos cristianos. Dios preparó cosas más grandes para nosotros allá en los cielos, no aquí en la tierra.
Y la gente generalmente nos quedamos con lo que vemos y lo que estamos viviendo en el momento y no pensamos en el futuro, pero sin embargo Dios sí piensa en el futuro para nosotros. Por eso los planes de Dios son mejores que los nuestros, porque usted y yo solamente nos enfocamos en el hoy y en el ahora, en el momento. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18. Dice Romanos capítulo 8, versículos 16 al versículo 18. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, porque recuerde usted y yo estamos formados de alma, cuerpo y espíritu. En otras palabras, la parte de Dios llamada el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, a nuestro soplo de vida que está en nosotros, de que somos hijos de Dios. Versículo 17. Y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos de Dios. Note la palabra y la frase que está ahí. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. En otras palabras, vamos a heredar lo que Dios ha preparado para nosotros y es lo mismo que le dio a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser coherederos con Él. Vamos a recibir esa recompensa juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Si es que, aquí viene la condición, si es que usted y yo como cristianos padecemos juntamente con Él. ¿Dónde está la recompensa? Al lado de nuestro Señor Jesucristo en los cielos. Somos herederos de esa gran recompensa en los cielos. Pero para llegar a esa recompensa, tenemos que estar dispuestos a padecer juntamente con nuestro Señor Jesucristo o a causa del Evangelio. Para que juntamente con Él, con Cristo, seamos glorificados. Tenemos un gran privilegio, ser herederos, estar puestos como herederos de esa vida eterna, de esas mansiones eternas, de ese lugar preparado para nosotros, juntamente con Cristo. Pero así como Cristo padeció en la tierra, usted y yo tenemos que padecer juntamente con Él, para que juntamente con Cristo seamos glorificados, seamos recibidos y recibamos esa herencia incorruptible preparada para nosotros en los cielos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo no sé a ciencia cierta, a detalle específico, cómo será el cielo. La Biblia nos describe y nos da descripciones de muchas figuras de lo que sería el cielo. Pero si usted se basa en Apocalipsis, es simbólico. Y Juan intentaba lo más que podía al describirlo con lo que él llegaba a conocer en la tierra, para describirnos un poco de esa gloria. Una vez me preguntaron, ¿a qué quieres ir al cielo? Y mi respuesta en mi mente, ¿verdad?, pensaba, y creo que a algunos se los he dicho, si Dios hizo grandes paisajes hermosos en la tierra, usted entra a internet y pone paisajes naturales en el mundo y mira la selva amazónica hermosa, la selva, ríos hermosos, arroyos, ¿verdad? Y luego pone bosques y mira esos bosques llenos de pino, paisajes hermosos, lagunas cristalinas, montes nevados, paisajes hermosísimos. Mira paisajes que le quitan a uno la respiración. Y son aquí en la tierra, paisajes físicos, materiales. Dice el apóstol Pablo que lo que nos espera es muchísimo mejor. O sea, no tiene un punto de comparación lo más hermoso que usted pueda obtener en esta vida, en esta tierra, el paisaje más hermoso en el cual usted pueda habitar, la casa más bella que usted pueda comprar o que el dinero pueda tener, el lugar que usted pueda habitar, no se compara en lo más mínimo. Dice la Escritura, no son comparables con esa gloria. Fíjese cómo lo menciona, con esa gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo que nos espera allá con nuestro Señor Jesucristo es muchísimo, no tiene punto de comparación a lo que usted y yo vivimos aquí. Y si usted es fiel a Dios,
y muere sirviendo a Dios, que espero así sea, que un día cuando todos vamos a partir, pero el día que partamos hacia aquella vida, es morir en el camino de Dios, morir obedeciendo la voluntad de Dios, nos daremos cuenta de por qué el apóstol Pablo decía, no tiene comparación. Recuerde, el apóstol Pablo nos dice en Corintios que fue arrebatado hasta el tercer cielo y se le dieron a conocer cosas que no puede él describir, que no puede él decir cómo son. Pero al decir la palabra dice que es una gloria venidera, no tiene punto de comparación. Usted y yo nos quedaremos sorprendidos cuando estemos ante la presencia de nuestro Dios y nos diga, esto es lo que les toca a ustedes. Miraremos que no tiene el paisaje más hermoso que usted pueda encontrar en la tierra, no va a ser un basurero comparado con lo que Dios ha preparado para nosotros. Así de hermoso es lo que ha preparado. Pero aquí en la tierra, Dios no nos prometió una vida fácil. Nos prometió no más llanto y más dolor en el cielo. Nos prometió no más muerte allá en el cielo. Nos prometió estar siempre delante de la presencia de nuestro Dios y verlo cara a cara allá en el cielo, no aquí en la tierra. Si usted busca ser millonario en la tierra, alejándose de la voluntad de Dios, pecando para tener estos bienes, nada de aquí nos vamos a llevar a la siguiente vida. Y nos daremos cuenta del gran tesoro que perdimos si morimos sin Dios cuando estemos en la siguiente vida. Nos vamos a dar, como dicen, topes contra la pared y decir, ¿por qué? ¿Por qué fui tan necio y no hice caso? Estuviera allá, ¿recuerda? Al rico y Lázaro. El rico viendo a Lázaro y viendo que Lázaro estaba siendo consolado, estaba en un lugar hermoso Lázaro y él estaba siendo atormentado. El rico decía, ¿por qué no hice caso? Mira todo lo que me perdí, pudiera estar con Lázaro. Ahora de perdido que mis familiares no vengan aquí donde yo estoy. Manda que les digan y que obedezcan para que vayan donde está Lázaro y no donde estoy yo. Dios no nos prometió una vida fácil aquí en la tierra. Esta vida es pasajera y esta vida tiene problemas, enfermedades, sufrimientos, agonías. Quizás nunca seremos millonarios. Pero algo es cierto, que si morimos sirviendo a Dios, no importa todos los millones que podamos tener en este mundo, allá es muchísimo mejor. Porque las aflicciones de este tiempo, dice, no tienen comparación con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. No tiene punto de comparación. ¿Qué más podemos aprender para dejar de decretar? Primero, los planes de Dios se van a cumplir. Entender que lo que Dios nos prometió, sus promesas no son tanto terrenales, sino más espirituales, eternas. Porque al final de cuentas de aquí no nos vamos a llevar absolutamente nada. Una situación difícil en nuestra vida, debemos de entenderlo, que no es motivo o no es algo que nos autorice a empezar a decretarle nada a Dios. ¿Quién no ha pasado por una situación difícil? ¿Quién no ha sufrido una enfermedad? ¿Quién no ha sufrido la pérdida de un ser querido? ¿Quién no ha perdido el trabajo? ¿Quién no se ha sentido desahuciado? ¿Se ha sentido poco importancia ante los demás? No sé, cualquier situación que haya vivido usted en la vida. Todos hemos pasado por situaciones diversas, por aflicciones, por situaciones difíciles. Pero eso no nos autoriza para que empecemos a decretar ni a ordenarle nada a Dios, ni a exigirle nada a Dios. Nuestro Dios es más sabio que nosotros. Y quizá usted no lo entienda, y lo único que pienso yo cuando he pasado por situaciones difíciles es el gran ejemplo de José. José, un muchacho honesto con su padre, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. José quizás no entendía por qué me vendieron como esclavo, por qué me quisieron mis hermanos matar, por qué esta mujer quiere que le sea infiel a mi amo, por qué mi amo me puso en la cárcel. Quizás José decía, no entiendo por qué está pasando esto, pero José sabía algo y entendió al final de su vida algo, que los planes de Dios eran más grandes que sus propios planes, que Dios era más sabio que el mismo José, y reconoció, todo esto me pasó porque Dios quería que pudiera salvar a mi familia, a mi padre, a mis hermanos. Dios me hizo pasar por todas esas aflicciones difíciles porque esperaba algo mejor para mí, preparaba algo mejor para mí. Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero sin embargo da gracia a los humildes. Debemos ser humildes delante de Dios.
No ser soberbios y empezar a decretar y a exigirle a Dios y a ordenarle a Dios y a la vida y a tantas cosas que la gente hace. No, debemos de ser humildes porque Dios resiste. En otras palabras, si lo quiere ver en lenguaje coloquial, a Dios le caen mal las personas soberbias. Dios no tolera a las personas soberbias, a las personas que se empiezan a quererle dar órdenes a Él. Pero a Dios le da gracia. Dios se complace con aquellos que son humildes, que se dirigen a Él con humildad, no con soberbia. Job capítulo 38. ¿Cómo no hablar de un hombre que está en aflicción? Job pasó aflicción tras aflicción tras aflicción. Si usted conoce la historia de Job, usted sabrá a qué me refiero. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. ¿Recuerda lo que estaba sucediendo aquí en Job 38? Job empezó a decirle: Dios, ¿por qué me pasa esto, Dios? He sido fiel, me examino y no encuentro pecado en mí, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy en esta agonía? ¿Por qué perdí a todos mis hijos? ¿Por qué perdí todos mis bienes? ¿Por qué mi esposa me dice que te maldiga y me muera? ¿Por qué mis amigos vienen y aún mis amigos están atacándome diciendo que reconozca mi falta cuando no he hecho nada? ¿Por qué a mí, Dios? ¿Por qué? Y Dios le responde de una manera fuerte a Job. Y le dice a Job: respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras de sabiduría? Ahora, cíñete como varón tus lomos. Fíjese lo que está diciendo Dios a Job. ¿Quieres que hablemos? Ahora, párate como un varón y ponte el cinto, ¿verdad? Arréglate el cinto. Dice: párate como varón. Yo te preguntaré y tú me vas a responder, Job. Si quieres respuestas, no, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Yo no tengo que responderte a ti, tú me vas a responder a mí, Job. Versículo 4. Le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? ¿Dónde estabas para que me pidas cuentas a mí de lo que hago? Job, ¿dónde estabas? Dime dónde estabas. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué quería decirle Dios con esto a Job? A veces nosotros nos ponemos como Job, ¿verdad?, a pedirle a Dios: ¿por qué, Dios? Cuidado, porque Dios nos puede hacer estas preguntas. Dime tú dónde estabas cuando yo fundaba la tierra. Si te crees tan inteligente, dime, ¿dónde estabas? ¿Dónde existías siquiera? Cuando yo estaba creando la tierra, cuando yo la fundaba. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú? Versículo 5. ¿Tú sabes quién ordenó sus medidas de la tierra? Si lo sabes, dímelo. Dice: ¿o quién extendió sobre ella cordel para medir cuánto va a medir la tierra? ¿Cómo se va a mover? ¿Qué trayectoria va a tener? ¿Cómo van a ser los climas en la tierra? ¿Qué tipo de árboles va a haber? ¿Qué tipo de plantas? Dímelo si lo sabes. Y Job, al final de todas estas cuestiones, Job dice: mejor me quedo callado. No pregunto. Job 41 dice: además respondió Jehová a Job y dijo: es sabiduría. En otras palabras, ¿tú crees, Job, que es de una persona sabia ponerse a contender, ponerse al pleito con Dios, el omnipotente, el que todo lo puede? ¿Tú crees que es de alguien sabio hacer eso, Job? Dice: el que disputa con Dios, responda a esto. Si tú piensas que puedes con Dios o contra Dios y puedes responder a estas preguntas, ¿verdad?, háblale a Dios. ¿Crees que es sabio de tu parte ponerte a quererle dar órdenes a Dios, a decretarle a Dios cosas? ¿Quién somos nosotros? Simplemente esa pregunta que le hizo Job: ¿dónde estabas cuando fundaba la tierra? Si Dios no lo hace, ¿qué vamos a responder? ¿Dónde estaba usted? ¿Se acuerda dónde estaba? ¿Dónde estaba yo cuando Dios fundaba la tierra? No lo sé. No lo sé. Sin embargo, Dios sí lo sabe. Así de maravilloso es nuestro Dios. Job 46. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Job, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? O sea, ¿tú también me vas a cuestionar lo que hago, Job? ¿Vas a ponerte en un plano de que eres más inteligente que yo, Job? ¿Vas a invalidar mi juicio? ¿Me vas a condenar a mí para justificarte? ¿Tú te atreves a decir que yo estoy equivocado y tú estás en lo correcto, Job? Versículo 9. Quizás tengas un brazo como el de Dios,
¿O truene su voz como la suya para que te atrevas a hacer esto? La respuesta a todas estas preguntas y no son las únicas, continúa el cuestionario de parte de Dios con Job, es: no lo sé. ¿Quién somos nosotros para pretender? Y fíjese, Job lo hizo hasta cierto punto con respeto esta pregunta a Dios, lo hizo con un cierto temor cuando le preguntó a Dios de por qué estaba su situación como estaba. Ahora imagínese si lo hacemos de mala manera. Job era un siervo de Dios, Job hacía la voluntad de Dios, hacía sacrificio por sus hijos todos los días, por si alguien pecaba, se encomendaba a Dios todos los días. Job hacía la voluntad de Dios todos los días. Y aún así, Dios le habló duro a Job. ¿Vas a invalidar mi juicio para justificarte tú? ¿Vas a decir que tú tienes la razón y que yo me equivoqué? ¿Que yo estoy mal, Job? Tú eres el que estás mal. Respóndeme a estas preguntas si tú tienes tanta sabiduría como la dices. Ahora imagínese si empezamos a decretarle a Dios. Yo decreto que Dios haga esto. ¿Quién somos usted y yo para andar decretando? Cuidado, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Tendrá usted un brazo como el de Dios? ¿Podrá responder a las preguntas que Dios le hizo a Job? ¿Tendrá usted la sabiduría para esa respuesta o la fuerza de Dios para contender contra Él? Si su respuesta es no, es mejor ser humilde, porque Dios da gracia a los humildes. ¿Qué más podemos hacer para dejar de decretar y de ordenar y de mandar? Bueno, pedirle a Dios, pero pedirle confiando en su voluntad, en la voluntad de Dios, no en mi propia voluntad, sino en la voluntad de Dios. Dios tiene su voluntad, Dios tiene su propia voluntad. A final de cuentas, como dice nuestra hermana María Luisa ahí en el mensaje, no somos nada. Alguna vez oí un hermano, un predicador de Monterrey, decir: somos polvo caminando, ¿verdad? Somos un pedazo de barro andando. Y sí, eso es lo que somos: un pedazo de barro andando, un pedazo de polvo caminando, porque polvo somos y al polvo vamos a volver. Y nos ponemos a exigirle a Dios, a darle órdenes a Dios. Imagínese la tierra, ¿verdad? El barro diciéndole al alfarero qué es lo que tiene que hacer. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Claro, tenemos que tener usted y yo confianza en Dios, confianza en la voluntad de Dios, entendiendo que a veces la voluntad de Dios no nos va a gustar, a veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros esperábamos, lo que nosotros queríamos, pero a final de cuentas va a ser lo mejor para nuestra vida. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Dios nos oye. Pero si pedimos conforme a su voluntad, versículo 15, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos que confiar en la voluntad de Dios, tenemos que confiar en nuestro Dios, pedirle humildemente a Dios, dirigirnos a Él con respeto, con reverencia, a través de la oración, no a través del decreto, no a través de declarar, no a través de ordenarle nada. A Dios no le ordena nada a nadie, ni Satanás mismo le puede dar órdenes a Dios. Satanás mismo dice en el libro de Job que tenía que ir a darle cuentas a Dios cada cierto tiempo. Lo ven en los primeros capítulos de Job. Venían ante la presencia de Dios a darle cuentas de lo que habían hecho y dónde andaban. A mismo Satanás tiene que darle cuentas a Dios de lo que hace. Imagínense. Y nosotros, ¿verdad? Otra vez recordando lo que decía nuestro hermano, pedazos de barro andando, queriéndole dar órdenes a Dios. Imagínese usted. Hay que pedirle a Dios, sí, conforme a su voluntad, pero también a la hora de que vamos ante la presencia de Dios por medio de la oración, hay que pedirle con humildad, ser humildes delante de Él a la hora de pedir. Si el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26 versículo 39 vemos cómo oraba, fíjese cómo oraba nuestro Señor. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, note, Padre mío, decreto que me des esto. ¿Dijo eso Jesús? No. Padre mío, si es posible, con humildad, dejando todo en las manos de Dios. Padre mío, si es posible, o si tú quieres, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Ese es el punto crucial de todo este pasaje y de todo este tema.
El declarar es querer hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros nos gusta, lo que yo deseo, mi propia voluntad, no la voluntad de Dios. Pero cuando vamos delante de la presencia de Dios, tenemos que aprender como hijos de Dios a aceptar su voluntad. Que no se haga como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Que se haga la voluntad de Dios, porque decíamos al inicio, al final de cuentas, la voluntad de Dios es mucho mejor que la suya y que la mía. Mateo capítulo 6, versículo 10, enseñando a sus discípulos a orar, le dice nuestro Señor Jesucristo: venga tu reino, hágase tu voluntad. Que se haga tu voluntad en el cielo y que se haga tu voluntad también aquí en la tierra entre nosotros. Hay que pedirle a Dios, sí, pero pedirle conforme a su voluntad y pedirle con humildad, no exigiéndole nada a Dios, no retando a Dios, no dándole órdenes a Dios, pidiéndole con humildad. Y a final de cuentas, quizás la respuesta que Dios nos dé de nuestra oración no sea la que nosotros esperamos, no sea la que a nosotros nos gustaría, la que nosotros quisiéramos. Pero aún así, tenemos que aprender a aceptar la respuesta que Dios nos da. A veces es un sí, a veces es un no. A veces queda en pausa hasta después, al tiempo adecuado. Pero hay que aprender a aceptar también cuando Dios nos dice no. Hebreos capítulo 5, versículo 7, a nuestro Señor Jesucristo Dios le dijo no. Su Padre le dijo no. Cuando Cristo dijo: hágase tu voluntad, Padre mío, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y Dios dijo: exactamente, se va a hacer mi voluntad. Y mi voluntad es que tienes que morir por ellos. Porque si no mueres por ellos, ellos no tienen salvación. Si no mueres por ellos, no tienen vida eterna. Si no mueres por ellos, está toda la humanidad perdida. Quizás en el momento pensaríamos, si nos pusiéramos en el lugar de Cristo y viéramos como vemos usted y yo muchas veces en nuestra vida, vemos en el momento, en la situación. Usted y yo pensaríamos: qué malo es Dios. No me escuchó. Me está llevando a la muerte. Me está llevando a que me maltraten, a que me den de latigazos. Qué malo es Dios, que está permitiendo que todo esto pase. Qué injusto es Dios, si yo nunca he hecho pecado, ni con mi boca he pecado, he hecho el bien a toda la gente. Qué injusto es Dios que permita que la gente se burle de mí. Qué injusto es Dios que permita que muera de la manera más humillante en una cruz, como los peores criminales. Qué injusto es Dios que no respondió mi oración. Pero volvemos al inicio. Los planes de Dios son más grandes que los suyos y que los míos. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, usted y yo no tendríamos lugar en el cielo. No tendríamos herencia con Él. No tendríamos esperanza de vida eterna. Iríamos directito, sin escalas, al castigo eterno, junto con Satanás. Los planes de Dios siempre son mejores que los suyos, aunque a veces parezca que todo es un caos en nuestra vida. Aunque parezca que Dios no nos responde, los planes de Dios aún así son mejores que los suyos y que los míos. Últimos pasajes y terminamos con esta serie. Voy a ir rápido en estos pasajes. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, debemos de dar gracias en todo. ¿Qué quiere decir esto? Darle gracias a Dios en lo bueno y en lo malo, ¿verdad? Bueno, cosas buenas, cosas malas, hay que darle gracias a Dios en todo, porque esto es lo que Dios desea, que demos gracias a Él. Esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, que le demos gracias a Dios en todo y por todo, en lo bueno y en lo malo. Romanos capítulo 3, versículo 4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Dios tiene la verdad. Nuestros deseos a veces tienen nuestros caprichos y mentiras para nuestra propia vida. Nos mentimos a veces nosotros mismos.
Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por eso cantábamos el himno: gloria, gloria al Cordero, gloria, gloria a Jesús. Ya soy limpio por su sangre, gloria, gloria a Jesús. Dejemos de decretar, dejemos de querer dar órdenes a Dios, dejemos de querer mandarle a Dios, porque no somos nadie para ordenarle a Dios. Confiemos en su voluntad, pidámosle las cosas con humildad a Dios y aceptemos también cuando Dios nos responde con un no. No es el momento, no lo necesitas o no te lo voy a dar simplemente. Confiemos en la voluntad de Dios. Termino con analogía, podría decirse. Unos jóvenes, amigos todos, iban todos juntos en un auto. Iban por un camino poco transitado, iban de un lugar que habían ido a visitar, ya iban de regreso. Los agarró un poco por ahí, ya la tarde, casi noche, y de repente en ese camino poco transitado, muy poco transitado y hasta algo peligroso, explota un neumático de la llanta de estos jóvenes. Todos asustados, el carro empieza a moverse de un lado hacia otro en la carretera, piensan que se van a volcar. El joven que iba manejando logra controlar el auto y finalmente, después de mucho esfuerzo, llegan y puedan hacerlo a un lado el auto para pasar un poco el susto que habían vivido de ese inconveniente, de esa explosión, de ese neumático que habían vivido. Se bajan todos aquellos jóvenes y se baja el joven realista y analítico. Y empieza a observar la llanta y dice: sí, es verdad. Se acerca a la llanta y la toca. Sí, la llanta está realmente ponchada. Está dañada. Sí, se dañó la llanta. Es lo real. Seamos realistas. Y le decía a todos los demás jóvenes: seamos realistas. La llanta está realmente dañada. La llanta está realmente ponchada. Seamos muy realistas. Luego el otro de los jóvenes, el pesimista, empezó a gritar y a decir: no, ha llegado nuestro fin, vamos a morir todos aquí. Se echó a llorar y a gritar y no, vamos a morirnos en medio de la noche, va a pasarnos algo malo. Empezó a llorar y llorar el pesimista. Por más que querían calmarlos los demás, el pesimista más gritaba y más alzaba la voz diciendo: no me van a hacer entrar en razón, esto es muy peligroso, vamos a morir, la muerte está detrás de nosotros, por esto es nada más un aviso, vamos a morir todos. Y empezaba a llorar y a gritar cada vez más fuerte. El optimista decía: todo está bien, no pasa nada, tranquilos. Todo está bien, relájense, decía el optimista. El filósofo se puso a meditar, uno de los jóvenes que era filósofo se puso a meditar y dijo: todo sucede por algo en la vida. Algo tenemos que aprender de esta llanta ponchada. Tenemos que ser introspectivos y tenemos que meditar un momento y pensar por qué sucedió que se ponchó esta llanta. Hay que tomar ese tiempo y analizar el porqué de la llanta ponchada. El conspiracionista dijo: no. Este es un plan de los Illuminati. Quieren acabar con la juventud que es muy prometedora como ustedes y como nosotros. Quieren destruirnos porque los Illuminati quieren eliminar a todos los jóvenes prometedores, inteligentes como ustedes y como yo. Es un plan de las altas esferas que quieren que nosotros muramos. El cristiano metafísico no dejaba de estar enfrente de la llanta diciendo: yo decreto, yo establezco en el nombre de Jesús que la llanta sea restaurada, y por el poder de Jesús la llanta se va a inflar y la llanta se va a componer, y en el nombre de Jesús vamos a salir libres de aquí, porque esa llanta se va a poner pedazo por pedazo, el aire va a entrar a ella, se va a inflar a la presión de vida y el auto va a quedar restablecido en el nombre de Jesús. Y nadie le hacía caso. El despistado ni siquiera se enteró de lo que había pasado, sino que se despertó adormilado en el carro y dijo: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? El cristiano verdadero, después de soltar el volante
inclinó su cabeza, dio gracias a Dios con sus manos temblorosas todavía en el volante. Le dio gracias a Dios por permitirle estar con vida aún. Y después de terminar esta breve oración, le gritó a todos sus compañeros: ya cállense todos, dejen de hablar y ayúdenme a poner la llanta de refacción. ¿Qué les quiero decir con esto? El verdadero cristiano se dirige a Dios, acepta su situación, acepta el lugar donde está, agradece por lo bueno dentro de todo lo malo que ha pasado, ignoró todas las demás formas de ver la vida de los demás jóvenes y se enfocó en su Dios y agradeció por esta segunda oportunidad de seguir con vida. Y ahora le dice a sus compañeros: basta de hablar, manos a la obra. Dios nos dio una segunda oportunidad, no murió nadie, no pasó nada. Gracias a Dios por ello. Vamos a cambiar la llanta, que es lo más sensato de hacer. Espero que hayamos entendido esta reflexión. Dejémonos de decretar y de mandar y de ordenar, que las cosas no funcionan así. Dios permite que las cosas pasen. Hay que estar agradecidos por Él, con las cosas que pasan, sean buenas o malas. Y después de agradecerle a Dios, seguir para adelante. Dios nos ha dado vida, tenemos salud, tenemos lo necesario para vivir hacia adelante. Con la mano de Dios de nuestro lado, agradeciéndole, cuidándonos, sabiendo que Él está ahí para nosotros y adelante. ¿Verdad? Esa es la actitud de un cristiano, aceptando la voluntad de Dios, llorando a su Padre para agradecer en todo momento y por haberlo librado de esta situación peligrosa. Dejemos de decretar, hermanos. No es bíblico, no le agrada a Dios y no le va a gustar si Dios le llega a hablar como Dios cuestionó a Job. Espero que hayamos aprendido este tema y les agradezco a todos que nos hayan acompañado en todo este estudio. 9 temas, 9 días hablando de este tema. Así es que espero que hayamos todos crecido espiritualmente y entendamos y dejemos de una vez por todas de andar ordenando, decretando, estableciendo o utilizando el nombre de Jesús de manera equivocada en forma de decreto. Bien, Dios me los bendiga a todos.